aquí, de verdad estamos los tres complacidos por la asistencia y quiero empezar diciendo que para mí es un honor compartir mesa con estas dos librerías a quienes admiro y respeto muchísimo desde hace tiempo y desde la distancia. Soy más asiduo de la librería Wilborada porque me queda más cerca de mi librería, pero la librería Casa Tomada, las veces que he ido, siempre me ha causado una impresión muy entrañable y muy bonita y muy acogedora. Lo primero que yo quisiera preguntarles es lo siguiente. Crear un espacio, una librería con una personalidad definida y una personalidad propia es algo muy difícil. Crear un espacio que sea único, que sea inolvidable, es una tarea muy compleja. Cada uno de nosotros, con toda seguridad, ha visitado estas librerías y se ha dado cuenta cómo estas librerías tienen una personalidad muy particular y han creado un espacio de verdad que es plenamente identificable. Entonces, lo primero que quiero preguntarles a las dos, pueden contestar, la que era primero, el orden de los factores no va a alterar el producto, es ¿cómo se les ocurrió crear su librería, no una librería? Que es distinto, esa palabrita es importante. ¿Cómo se les ocurrió a cada uno crear su librería y en qué momento? La más joven primero. Bueno, la juventud está bien. Así soy yo. Pero, así soy yo. pero el más viejo fue el que habló ahorita. Sí, claro. Él Sí, es el librero. siempre. Él es el librero senior. Gracias. Ay, yo puedo sacar esto de acá. Es que la agachada no me gusta. Yo creo que cuando empezamos a hacer Casa Tomada, lo más importante y lo que yo pensaba era que la librería tiene que ser un proyecto de lectura. Es decir, que todos esos libros que hemos ido seleccionando, acumulando, hay veces hay libros que obviamente no queremos que se vayan, porque eso nos pasa también a los libreros, es como poner un plan de lectura que queremos que otra gente nos acompañe en ese plan. Por eso Casa Tomada siempre desde el inicio empezó con la actividad cultural, porque también el espacio obviamente nos lo permite, ¿no? Eso también es muy importante, porque es una casa en un sitio muy acogedor, con unos espacios muy amables, y lo que queríamos hacer ahí es lograr que la gente se encuentre, converse, se vuelva amiga a través de la lectura. Entonces digamos que eso fue como la idea inicial. Y la otra cosa importante también obviamente es algo que es inevitable, es sentarse a hacer las cifras para saber por qué ese proyecto pues tiene que ser sostenible también en el tiempo. Y la otra cosa que también creo que es muy importante es la persistencia y la austeridad también con el proyecto. Entonces es un trabajo que se hace día a día, y que tiene que tener también como una visión como a largo plazo, ¿no? Yo creo que esa es de la única manera que se puede sostener. Pero también hay otra cosa muy importante, es que para que ese proyecto exista y se mantenga, pues también tiene que tener un equipo de personas que lo ayude a hacer, porque uno no puede hacerlo todo. Entonces también lo más importante ahí es encontrar esas personas que nos van a estar acompañando. Pero acuérdense que entonces esas personas que nos acompañan a trabajar en las librerías, pero también es las personas que son las personas que vienen a la librería. O sea, sin esos lectores no podríamos existir. Entonces la librería también existe por los lectores que tiene y porque con el tiempo hemos ido haciendo lazos muy fuertes con las personas que también visitan la casa. Entonces yo diría como eso. Entonces la pregunta es cómo se me ocurrió poner una librería, ¿no? Mi librería. Sí. Yo tenía una carrera corporativa en una empresa de tecnologías de información. Y yo tenía una carrera corporativa en una empresa que hace sistemas de información, pero sabía que me iba a jubilar cuando cumpliera 55 años. Y yo quería hacer algo distinto. Y entonces quería hacer algo distinto y tenía que ver con algo que a mí me gustara, pero que me quitara el estrés. Entonces, literalmente hablando, y por muchos años pensé que podía hacer eso. Y a mí uno de los planes que siempre me gustaba hacer era visitar librerías, pasar la tarde en una librería.
Entonces un día dije, yo creo que voy a tener una librería, mi librería. Y la verdad es que cuando esto se concretó, que fue a través de mucho pensar el proyecto y mucho hablar con la gente, lo que yo quería era tener un sitio que a mí me gustara, literalmente. O sea, la primera cosa que yo quería hacer era tener un sitio que a mí me gustara para pasar la tarde en la librería. Entonces ese sueño romántico que después a través de las charlas con otros libreros como Ana María, como Álvaro y como muchos otros que me ayudaron, de esa idea que uno tiene de yo me quedo en la librería y entonces tengo un sofá y leo los libros y converso con la gente en un lugar agradable. Después uno se da cuenta que no, que hay muchas cosas que hacer detrás de eso, pero efectivamente lo primero era eso, que a mí me gustara estar, y tenía que tener una serie de componentes que tal vez Ana mencionó que son muy similares. Uno, un sitio que sea cálido, que invite a quedarse. Dos, que tenga libros, buenos libros, una excelente selección. Tres, que tenga librero. Y yo sí supe que yo era mala librera desde el principio, o sea, de verdad, no soy buena librera. Pero entonces por eso tengo un equipo de gente en donde hay excelentes libreros, diversos en sus intereses, en sus profesiones, en la forma como tratan a la gente, y eso hace que entonces inviten a que la gente se quede, incluida la presente, que tenga que se forme un sitio para conversar alrededor de los libros, y entonces hay que tener una agenda cultural que invite a esas conversaciones. Que tenga un café. Yo no quería café, yo no quería vivir del café, pero cuando les cuento que yo hablé con mucha gente de este proyecto a lo largo por lo menos de 10 años, todo el mundo decía, voy a tener una librería. Ay, sí, ¿y vas a tener café? No. A la 500 personas que me dijo, me toca decir, sí, voy a tener un café. Y el café se vuelve fundamental. Así se hace. Y básicamente, otra vez, es cómo se me ocurrió tener mi librería, una cosa que me gustara a mí personalmente y que me durara mientras no me genere estrés, básicamente. Y esta librería no te ha generado estrés, porque yo creo que a veces los libreros vivimos bastante estresados. No sé si Ana María comparte a veces que ese a veces puede ser nuestro estado en diferentes momentos. No, sí, tenemos muchas tareas súper administrativas, buscar los libros, arreglarlos, sí, tiene mucha tarea operativa, muchísima. Pero realmente uno sí es feliz. O sea, los domingos siempre es, o sea, como que yo me quiero ir a la librería ya. O sea, es que a mí me tienes que sacar de la casa. Porque a mí me dicen, pero tú vives acá y yo no. Bueno, no, yo sí vivo en la librería, pero duermo en otro lado. Porque sí, realmente, sí, es la casa, o sea, la librería es la casa. Y la otra cosa es que yo quiero que la gente que llegue a la librería, pues se sienta en su casa. Y como esta ciudad es un poco tan caótica, tan acelerada, pues también queremos que cuando entre a la librería, el tiempo se detenga un poquito. Y conversemos y perdamos el tiempo, pero no es perder el tiempo. Porque en esas conversaciones también que entablamos ahí en el café, o entre las estanterías, o en el jardín, pues uno también está aprendiendo. Entonces, lo chévere de tener un espacio como estos es que uno todo el día aprende de todo, de arquitectura, de ecología, sobre las abejas, temas también religiosos, también hay discusiones de temas religiosos, historias que te cuentan de ciclismo. La otra cosa es que también uno empieza a conocer las historias de la familia, se separó, los dramas amorosos. A mí me encanta que los clientes me cuenten las historias y yo después nunca las cuento. Pero también en esa conversación, cuando estaba conversando con la gente que va a la librería, pues porque lo que estamos haciendo también es tratando de recomendarle una lectura, ¿no? Entonces en esa conversación uno va mirando el tipo de lecturas que tiene, cuáles son como los gustos que tiene también literarios,
Hay gente que le interesa más la historia y menos la manera como se cuenta, hay gente que los libros chocolocos no le gustan, ¿no? Porque es que hay de todo. Entonces también la otra cosa importante ahí es leer ese lector, tener mucha empatía por él, para tratar de recomendarle un título que yo creo que ese siempre es el mejor pago, cuando vuelven a la librería y te dicen, me encantó el libro que me recomendaste. O sea, sí, claro, necesitamos vender, pero uno también como librero necesita, después que vengan y te digan, sí, me encantó lo que usted me recomendó, ahí sí ya uno queda feliz. No, sobre el tema del estrés, es que yo venía de un mundo realmente estresado, realmente estresado. Mis clientes que tenía eran los grandes bancos de este país y de otros países, las grandes empresas de comunicaciones, las grandes empresas de… Cualquier problema que se presentara ahí era un problema que afectaba cientos o millones de personas, literal, ¿no? O sea, se cae la plataforma de un banco y mucha gente no puede hacer transacciones. Entonces, cuando hay que manejar un problema de servicio al cliente en una librería, es muy fácil, porque llega un cliente y dice, tengo un problema con el libro porque está mal impreso. Ah, bueno, ¿qué quieres? Te lo cambio. O sea, de verdad no hay problema. ¿Cuántas personas llegan a la librería de mal genio? Nunca. O sea, de verdad, nadie llega a una librería de mal genio. Es muy raro. O sea, o llega de mal genio y el problema de servicio al cliente, no existen. Los otros problemas que se pueden presentar es si uno administra mal. Pero esa es mi fortaleza, ¿no? O sea, de verdad, yo me crié en un mundo en donde tocaba administrar bien. Y entonces, eso permite que no se genere ese estrés. En una librería, y eso me lo dijeron todos los libreros con los que hablé antes de abrir la librería, hay que ser organizado. Todos me lo dijeron. Tienes que tener mucho orden en cómo se manejan los inventarios, y es cuestión de hacer caso y de verdad funciona. Hay un problema en muchos negocios que es levantar el capital de trabajo, ¿no? Cuando uno vende carros, toca tener el capital para comprar el carro y después vender el carro y recuperar y pagar. En el esquema de Colombia y en varios países, la mayoría de los libros entran en consignación en una librería de fondo nuevo, que es distinto a lo que tú manejas en tu librería. Y entonces, si uno administra bien eso, uno puede pagar el libro 45 días después de que lo vende. Entonces, si uno es organizado, logra tener la caja suficiente para manejar el tema. Hay que tener otras cosas. Es mejor tener la casa. Es mejor que la casa le pertenezca a uno. Indudablemente. Es mejor, ¿no? Porque si no, ahí sí se genera un estrés. Y la otra es saber seleccionar el grupo de trabajo. Entonces, yo venía de un mundo de ingenieros de sistemas, ¿no? Y entonces tenía que entrar a un mundo donde tenía que conseguir libreros. Y libreros, como me dijo a mí Alba Inés, tienen que ser vendedores, no tienen que tener en la cabeza un chip de que me gusta vender, un producto sofisticado, pero me gusta vender. Y a uno le toca generar confianza mutua. Entonces, a mí me tocaba integrar eso y que me creyeran que, de verdad, yo quería poner la librería de que sí tenía un alma, aunque no fuera tan buena librera, aunque no conociera todo lo que conociera de libros como ellos, tenía que armar esa confianza para que el grupo funcionara. Y yo creo que se ha logrado armar, y no solo eso, sino que hay partes del equipo de trabajo que va rotando. Pero ya tenemos como una cultura que hace que cuando haya que reemplazar a alguien pueda, digamos, entrar en el engranaje y hacer que funcione. Eso también libera mucho, porque entonces yo no tengo que ir a la librería sino cuando quiero, menos estrés. Las dos han nombrado por separado. Tú has dicho que tú no eres buena librera. Tú no has dicho que eres buena librera, pero creo que eres muy buena librera. Para ustedes, esta pregunta tiene dos partes. Antes de empezar cada una con su proyecto, con su librería, ¿qué creían que era un librero
y ahora que ya llevan en sus proyectos bastante tiempo, ¿qué pueden decir hoy, a partir de la experiencia que llevan, que es un librero para cada una de ustedes? Difícil, porque es que llevo siendo librera muchos años, como desde el ¿Cuántos años 88, porque yo empecé a trabajar en Siglo del Hombre, y después siempre estaba encargada como de la Asociación de Revistas Culturales de España, y en la Feria del Libro siempre estaba ahí, entonces empecé hace mucho rato. No, pues Tal vez, definamos librero del trabajo ya físico en la librería. ¿qué hay de nuevo? No sé. Entonces defínelo. Entonces defínelo para ti, ¿qué es el librero? No, para mí un librero es una persona que le gusta entablar conversaciones con los libros y con la gente. Y que por ese trabajo hay veces es bueno recibir un salario. Sí, yo creo que es eso, es como ser el intermediario entre el libro y el lector, ¿no? Un buen intermediario, como un buen facilitador de ese bonito encuentro, ¿no? Pero también es cierto que los clientes son los que a su vez también hay veces son nuestros libreros, porque ellos empiezan a contarnos y a recomendarnos también autores, entonces eso es una relación me parece que es muy paralela, ¿no? Lo que pasa es que lo que nos diferencia es que somos responsables económicamente por lo que hay en la librería, ¿no? Y también somos responsables obviamente por hacer el reconocimiento económico de la otra gente que está con nosotros. Y eso pues, eso sí es lo que a veces hace un poquito de estrés, porque obviamente quisiéramos tener más gente para atender mucho mejor, pero pues las ventas no dan tampoco para tener un equipo más grande, y el margen que nos queda de los libros es muy pequeño, y odiamos que nos pidan descuento, porque es que resulta que pues las cuentas no dan, entonces también aprovechemos esta charla para hacer una pedagogía de por qué no pedir descuento. Y yo ahora lo que le digo a mis clientes es, cuando me piden descuento, le digo, no, te voy a hacer un aumento. O molesto diciendo, pero estuve haciendo visita contigo en la mesa, entonces te voy a cobrar un poquito más. No, sí, pero es como tratar de que la gente vuelva también a recuperar el precio, a creer en el precio del libro, y también a reconocer el valor del librero, ¿sí?, como agente cultural en la cadena del libro, y que eso tiene que tener un reconocimiento social, pero también tiene que tener un reconocimiento económico. Entonces, son profesiones que la gente tiene que saber que son profesiones que detrás tienen que tener un reconocimiento. Pero creo que lo hemos empezado a lograr. Lo que yo veía antes de tener la librería, y lo sigo viendo con mucha admiración, es se acerca uno a una mesa de una librería o una estantería y empieza simplemente a hojear los libros, y de pronto se le acerca a uno una persona que trabaja en la librería y le arma una conversación. No necesariamente respecto al libro que está mirando uno, simplemente no sé cómo detectan a través de lo que uno toca o mira que uno tiene unos gustos. Y después de eso, entonces el señor o la señora, porque ambos funcionan muy bien, le dice a uno, yo creo que a ti te gustaría esto. Y sale uno de la librería con 8 libros. Yo decía, magia, ¿cómo hicieron? Y entonces uno de esos 8 libros puede que le gusten 4, y puede que 4 uno se lea las primeras páginas y no. Entonces yo decía, pues sí, eso debe ser chévere, y yo como soy tan inteligente, yo voy a ser capaz de hacer eso, ¿no? Porque tengo capacidad de aprendizaje, yo he hecho resultados toda mi vida, yo voy a poder hacer eso. Entonces cuando yo decidí hacer esta librería, me fui a hacer una pasantía en una librería en Argentina. Y entonces yo dije, dame trabajo, le dije a Pablo Brown de Eterna Cadencia, dame trabajo, no te voy a cobrar, no me tienes que pagar, dame trabajo un par de meses para que yo entienda qué es tener una librería.
y entonces los libros de allá también son estupendos. Y entonces cuando yo veo qué características tienen, dije, yo creo que yo no voy a ser capaz nunca de adquirir eso. Porque a ver, ¿qué tengo yo qué puedo hacer? Yo creo que yo soy capaz de armar una conversación, yo creo que soy capaz de tener orientación al cliente, servir al cliente, pero esa capacidad, primero de entender qué es lo que hay en la librería es difícil, porque es que a nosotros, la librería mía es pequeña, como hemos dicho, yo tengo algo así como 13.000 títulos. Los de cada vez que yo entro a la librería digo, qué ignorante soy, no me he leído nada, no me he leído nada. Pero de lo que me he leído, yo digo, ese libro era buenísimo, ¿cómo se llamaba el autor? Y el título, ¿cómo era? ¿Qué era? No, y cómo era que eran los personajes, había un niño, una niña, malísima. En cambio uno se sienta con Alberto y Alberto dice, ese libro me lo leí hace 15 años, la señora es una húngara que se llama tal y tal, el libro es de dos gemelos que no sé qué, que hace esto y pasa esto, yo creo que a ti te puede gustar, sí, esto tiene no sé qué, yo, ¿cómo hacen? Pero no solo eso, sino que llega una novedad, que llegan novedades todos los sagrados días y ellos no se van a poder leer todas las novedades, pero son capaces de relacionar, armar la relación entre este libro le puede gustar a este tipo de personas porque es el mismo tipo, no sé, de literatura de interés, de tema, o simplemente de la forma como está escrito, porque a veces no es tan importante lo que se cuenta, sino cómo se cuenta, y saber a quién recomendárselo. Y esas son capacidades, primero que requieren, en mi opinión, una base formal, ¿no? O sea, usted que puede ser instruida en forma universitaria o en colegios, o puede ser adquirida porque se aprendió desde niño, pero tiene que tener esa base que yo no tuve buenos profesores de literatura nunca. Tampoco me gustaba mucho la filosofía y ese tipo de cosas las he venido adquiriendo. Tampoco tuve una forma ordenada de leer, yo leía simplemente cosas que me iban llegando. Y eso se necesita que uno lo tenga como base. Y segundo, como todas las cosas en la vida, la experiencia va haciendo al maestro. Y entonces ellos son capaces de relacionar cosas que yo no soy capaz de relacionar. Tal vez si me ponen una hoja de cálculo yo soy capaz de relacionarla, pero en este tipo de cosas no soy capaz. Entonces yo sigo disfrutando mucho la lectura, los libreros me enseñan mucho, pero yo sigo insistiendo, soy mala librera porque me toca decirle, llega un cliente y le digo, ya sé que le puedes, Alberto, ¿te acuerdas? Y Alberto inmediatamente sabe de qué le estoy hablando, cuándo le estoy hablando, cómo le estoy hablando, yo ya no tengo esa capacidad. Debe ser que soy viejita. Cada uno de nosotros tiene en su mente o en su corazón alguna librería o librerías en esta ciudad que nos hayan marcado antes de empezar a trabajar como libreros. Yo tengo en mi mente 3, tengo que ninguna existe ya: la Contemporánea, la librería Bujos de la 59, porque la del centro, soy senior, pero no tanto como para poder haber ido allá a comprar libros, y la otra librería que yo recuerdo con todo el amor del mundo es Quimera, que queda en la 15 con 85, 84, ya no me acuerdo. Esas eran las mías. ¿Cuáles eran las librerías bogotanas de ustedes? No, cuando yo llegué a Bogotá empecé a ir obviamente a la Lerner, y como no era estudiante iba a la Lerner del centro al sótano, porque ahí habían descuentos. Esa es una discusión que nunca nos vamos a poner descuentos. No, pero sí me acuerdo mucho, gratamente, haber hablado con el librero que siempre se me olvida el nombre. ¿Don Hugo González? Don Hugo. Que ser tan querido, tranquilo, amoroso, pausado, no, súper querido. O sea, yo si a alguien recuerdo con cariño es al señor Hugo. Además porque claro, uno estaba estudiante, entonces tocaba siempre como dejar la plata para los libros, ¿no? Y él siempre lo atendía a uno súper bien. Y hay una cosa que me gusta de la Lerner, creo que ahora ya está en obra la del centro, pero es que uno cuando va a la Lerner,
es como un viaje en el tiempo. Entonces uno entra allá y es como, uff, años 70. Sí. Y eso, o sea, me encanta. O sea, yo no sé si lo van a, porque me dijeron que ahora lo van a cambiar. Ojalá no lo cambien, porque es que es como que, como esos sitios que uno quiere que sigan manteniéndose igualitos. Yo no sé si soy de otra época que no quiere que cambie todo el mobiliario y cosas nuevas y que se cambie la madera por la cosa esta de plástico. Entonces, no, yo siempre tuve, fue la librería de Lerner, porque además me quedaba cerquita también, y ya mucho más grande, cuando empecé a hacer la Casa Tomada con mi librero Matías Godoy, él me llevó al centro, allá a las librerías del centro. Y entonces me llevó a Merlín, y yo quedé así como, wow, esto sí es una verdadera librería. Yo creo que es la mejor librería que hay en Bogotá. Además es súper ordenada, clasificada. No, o sea, para mí Merlín es lo máximo. Y después empecé a ir también a Arte Letra, porque me parece que es una librería que también tiene unos libros que nadie tiene, que Adriana es una muy buena librera en el sentido de ir seleccionando también los libros. Ella los importa directamente. Ella pues no hace consignación como hacemos nosotros, pero pues es una librería que tiene la personalidad de Adriana y que es buenísima. Es un poco cara, pero es normal porque ella trae los libros directamente también. Hay veces de Estados Unidos o de Argentina o de España. Entonces pues yo siempre les digo, pues es que es cara porque ella le toca pagar también el tema del correo. Entonces yo creo que son esas 3 librerías, y la otra cosa es que Casa Tomada también existe gracias a María Osorio, que es nuestra líder espiritual, tenemos que hacerle un busto, mandarla a pintar y colgarla en las librerías, porque María con Babel Libros, que yo me imagino que ustedes también conocen, que es una librería distribuidora, biblioteca y editorial. Entonces realmente cuando iniciamos Casa Tomada, pues María obviamente fue la gran cómplice. Porque además también, obviamente, los editores no te van a dar los libros si no saben quién eres, ¿no? Entonces, digamos que ella ayudó a que las editoriales, obviamente, nos empezaran a entregar los libros en consignación. Entonces, yo creo que esas son las librerías. Yo tengo un tremendo problema, es que mi memoria es muy mala, pero voy a tratar de mirar. Yo crecí en Chapinero. En Chapinero había muchas librerías, papelerías, me parece. Pero eran unas librerías que eran de mostrador, o sea que uno tenía que llegar como con el nombre del libro, más o menos. Entonces eso era como un trauma, ¿no? Tener que llegar uno como sabiendo que iba a comprar, era como muy raro. Digamos, icónica, siempre la Buchholz, inclusive la de la Jiménez, cuando yo soy más vieja. Y como el icono era esa librería. Pero a mí me pareció, aquí ellos se van a morir cuando diga, que cuando empezaron a salir las librerías nacionales en donde uno podía tocar el libro, eso fue un hito porque uno podía no sentirse cuestionado, ¿no? Porque uno no se sabía todos los autores, sino que uno podía ir y escarbar y mirar, y eso fue un cambio, eso es un cambio, yo es que no soy viejita, entonces, pero era un cambio de uno estar digamos, hacer las cosas sin el temor de que se notara la ignorancia. Muy importante que las librerías tengan ese cambio. Me acuerdo siempre de la Librería Nacional de Cali, que esa también marcó como un cambio en el país. Y esa tenía o tiene una heladería. Tenía una heladería, era súper agradable porque además quedaba al lado del río, y eso cambió el tema, eso cambió la forma de acceder a los libros y cambió un poco el formato de las librerías como las vemos ahora. Ahora todas las librerías dejan que todo el mundo, no todas, pero en general deja uno abrir los libros, tocar los libros o leer los libros sin que lo estén cuestionando. Creo que eso fue un cambio muy fuerte. A mí se me ha olvidado decir que yo aunque no es agradable que esté apiñuscado. Yo soy de Popayán, entonces cerca de mi casa, en Popayán eran más papelerías, ¿no? Que vendían libros. Y lo que yo tenía cerca de la casa era el círculo de lectores.
Entonces yo tenía como 13, 14 años y de la mensualidad que me daba mi papá, pues siempre pasaba por el círculo y siempre compraba libros en el círculo. Ahí me compré El nombre de la rosa del señor Eco, que Camilo se lo tiene que leer, ¿no? Camilo, ¿dónde estás? Te tienes que leer El nombre de la rosa. Entonces sí era chévere porque yo empecé a adquirir mis libros a esa edad, 12, 13, con el ciclo de lectores, pero es que ellos sí hacían unas muy buenas ediciones y su catálogo era completamente diferente de lo que después se volvió. Entonces ahí me leí Guerra y Paz, ¿no? Y otras que también eran novelas como Los Poldar, que era como una saga, ¿no? Lo que podría ser ahora las sagas juveniles, solo que era una saga un poco más adulta. Y me leí Los Reyes Malditos, ¿no? Claro. De las ediciones del Círculo de Lectores. Me encantan los libros de varios tomos. Sí. Odio los cuentos porque no, me gustan las historias que me terminan rápido. Algo que creo que ya que nombraste el Círculo de Lectores que hay que recordar, y de pronto algunos de los que están acá tienen esa imagen, no solamente existían las librerías del Círculo, sino el Círculo de Lectores tenía unos señores que iban en moto a la casa de uno con un maletín lleno de libros y una revista, y los libros los vendían a crédito. Y uno los encargaba. Entonces era una cosa fascinante porque ahora que lo pienso, se me acaba de ocurrir, eran unos libreros que ejercían su oficio de una manera muy extraña. O sea, uno no se encontraba un señor de esos que se hubiera leído un solo libro del Círculo, por lo general, pero sabían qué recomendarle a uno y qué le podía gustar a uno. Entonces, cuando yo era niño, yo recuerdo, a ver, Dumas, lo que dijo Ana María, por ejemplo, sí. Los primeros que trajeron aquí, El Señor de los Anillos de Tolkien, fue el Círculo de Lectores. O sea, yo creo que a veces uno, como que se le van olvidando esas cosas por tal vez la transformación o la mutación que tuvieron, pero los libreros del Círculo de Lectores fueron muy importantes. Y retomando lo que dijiste de la Librería Nacional, mi educación sentimental en una librería fue en la Librería Nacional de Cafam. Pues porque ahí comencé a enamorarme de comer una librería, no, antes, eso fue después. Entonces, de comer una librería y que podía haber muchos libros, yo se lo debo a la Librería Nacional. Que es algo ¿Y la librería de la séptima con 18? ¿Era 18 o 17? De la Nacional, tenía café. Sí, también tenía café. Que estaba en un pasaje. Sí, era chévere. Esa también iba. Entonces, siguiendo con este viaje a la memoria y al pasado. Y al futuro. Y al futuro, bueno, a las dos. El pasado hace parte del futuro. Yo siempre he creído que un buen librero es por lo general un lector. No voy a decir si es bueno o mal lector, si tiene buena o mala memoria. Yo tengo una memoria, así no parezca pésima, a veces me olvida casi todo y me toca hacer un esfuerzo muy grande para recordar. Pero los lectores nos vamos formando a lo largo del tiempo. Quiero que nos cuenten algo de lo que a ustedes les gusta leer, valga la redundancia, por gusto. O sea, ¿con qué empezaron leyendo? ¿Qué autores las han acompañado y las siguen acompañando a lo largo de la vida? Yo empecé, así del libro, así que me haya marcado, que yo me acuerde que quedé totalmente tocada con él, fue Las Uvas de la Ira, de John Steinbeck, como a los 13 años. Es que mi papá era un poco ñoño. Entonces me puso a leer ese libro terrible, Dios mío, qué horror. Pero mi papá hay algo que no sabe, y es que mis primas compraban Las Vanidades y yo me leí Corín Tellado. Pero ese es un secreto que todavía no se le contó a mi papá, porque obviamente mi papá iba a decir que quiera esa porquería, que cómo me iba a poner a leer eso. Pero sí me leí Corín Tellado a los 13, 14, al tiempo que me leí Las Uvas de la Ira, y no me da pena. Bueno, hoy en día no me leería nada de Corín Tellado. Pero yo creo que uno tiene que ser un lector que se le mida todas las lecturas. Hace un tiempo llegó un cliente a la librería y me dijo, ay, necesito un libro, así como La Sombra del Viento, de Carlos Ruiz Zafón. Yo le dije, ¿quieres un libro de playa? Y se puso súper furioso. Y dije, demonios, me equivoqué. Y yo, no, pues mira, un libro en que uno se divierte, se concentra fácil, o lo lleva en el avión, se mete en la historia, no se da cuenta que lleva 6 horas en el avión,
Eso es lo que yo quería decirte con un libro de playa. Bueno, entonces ahí ya se apaciguó la cosa, seguimos conversando, se llevó unos libros porque él se iba de viaje, y después pasaron 6 meses y volvió y me dijo, oye, vengo por otro libro de playa. Entonces digamos que ahí llegamos ahí a conciliar ahí un poco los gustos literarios. Entonces yo creo que sí, que uno tiene que leer de todo. Hay otra anécdota muy chistosa. Tuve una alumna que empezó a trabajar en Alfaguara, y entonces ella me dice, Ana, ¿y tu hija qué tan lectora es? Mi hija tenía en ese momento como unos 14 años. Y yo, no, Cami no lee nada, ¿no? Porque a veces dicen, no, es que cuando ven leyendo a los papás, ellos van a leer. No necesariamente. Entonces me dijo, te voy a mandar un libro, que yo creo que a tu hija le va a gustar y se lo va a empezar a leer. Y pues era el primer libro de la saga de los vampiros, Crepúsculo. En esa época no era famoso. Entonces me lo mandó a la casa, entonces yo le dije, ay Cami, ¿por qué no empecemos? Como uno se mete aquí en el tráfico y son horas y horas. Y yo, ay, ándame leyendo el libro mientras yo voy manejando. Entonces Cami me empezó a leer el libro, y pues ya empecé a interesarme en la historia, y llegué a la casa, me lo leí y me lo acabé. Y Camila nunca se lo leyó. Así que yo me leí Crepúsculo. Pero también eso le sirve a uno porque en otro momento otro papá llegó a la librería a preguntarme, ¿cierto?, también recomendaciones para su hija adolescente. Entonces uno también se ha leído contenidos así y sabe también un poco si recomendarlo o no recomendarlo, ¿no? Entonces hay algo que también me pasa, y es que hay libros que me acompañan por periodos, ¿no? Como que uno, digo, no, este libro para mí es, pero mentira, que después llega otro y lo traiciono, la traición total. Entonces, cuando era como adolescente, pues sí, me leí unas cosas dificilísimas. Después, cuando tuve 20 años, empecé a leer ciencia ficción. Después, cuando tuve los hijos, empecé a leer policial, como que esos libros que uno pues está con el hijo, pero también empieza a leer. Y después ahora me interesan más también los libros que también que te hacen ahí sufrir leyéndolos. Hay unos que también me parece que si son tan fáciles me aburro, ¿no? Entonces como que la lectura también me exige más, ¿no?, como lectora. Pero lo chévere realmente es tratar de encontrar libros totalmente diferentes, ¿no? Yo creo. Es como el reto. Soy una lectora más de ficción, obviamente, de novela. No me gusta leer cuentos, lo siento. Hay unos cuentos que sí me encanta, como Aura de Carlos Fuentes me mata, pero yo realmente no soy lectora de cuentos. En una época leía un poco de temas de divulgación, como Carl Sagan, fue así como, para mí es mi líder espiritual es Carl Sagan, pero ahora he dejado de leer ensayo, pero debería volver a leer ensayo, ¿no? Lo que pasa es que como en la librería tenemos, los clubes de lectura son sobre todo más ficción, entonces ahora estoy leyendo más ficción, porque hacer clubes de lectura de novelas de divulgación científica es un poco más difícil, o todavía no he logrado ver cómo hacerlo, porque sí también sería ideal tener un club de temas de divulgación científica. Pero cuando hacemos el cronograma de las lecturas que vamos a leer en el año, pues obviamente yo voy escogiendo lo que quiero leer, ¿no? O lo que los del club también quieren leer, ¿no? Ellos dicen que democráticamente yo escojo y se burlan. Pero sí, y claro, lo que nos recomiendan los otros es lo mejor, ¿no? Lo que nos recomiendan los amigos. Entonces sí, leo de todo. Yo leía mucho cuento infantil. Me encantaban los cuentos. Me acuerdo de un libro que se llamaba Cuentos rusos, que yo creo que me lo leí 100 veces porque eran unos cuentos que además todos los personajes eran rarísimos. Las distancias se medían en verstas. Las mujeres siempre eran brujas. Eran la Zarevna y el Zarevich. De verdad, ese libro me impactó. No tengo ni idea cómo se llama ese libro ahora. No tengo ni idea. Pero me leí todos los libros de cuentos, los de Arneson, los de Grimm, todos. Tuve una época en donde solo leía temas de historia, pero tanto novela histórica como libros formales de historia.
últimamente estoy leyendo menos de eso. Tuve mi época de ciencia ficción. Asimov para mí es Dios, ¿no? O sea, de verdad. Ahorita el del chino Cixin Liu, la saga está buenísima, de verdad, buenísima, me encanta. Entonces quiere decir que tengo como una orientación a lo fantástico, a mí me gusta lo fantástico. Pero igualmente me gusta leer divulgación científica, me gusta leer no ficción. Tal vez no tengo un preferido autor, digo que he tenido autores preferidos a través de la vida. Lloré con Corazón. Corazón fue mi libro preferido hasta que llegó Somerset Maugham, más o menos. En donde la gente no lee a Maugham, pero él tiene un libro que es el libro El filo de la navaja, que lo empecé a leer como 8 veces y a la 9ª me encantó, pero me tocó empezarlo a leer 8 veces porque me parecía tonto, o sea, las primeras 20 páginas son, ¿esto qué es? Era muy desesperante. Y la última que me impacta, recientemente, digamos en el último año, creo que hay 2 que me han encantado. Uno, yo tampoco soy de cuento. Digamos, después de mi etapa de cuentos infantiles no volví a leer como cuento, pero los cuentos de Lucía Berlín, si no se los han leído, es de verdad impactante esa mujer, impactante. Tal vez, no sé si uno a través de la vida va identificándose con temas, entonces por ejemplo, ella como que esto es medio autobiográfico y los cuentos van contando temas que le pasan a ella, en donde siempre son temas terribles, pero nunca con una actitud derrotista. Ella se le muere una hermana, a mí se me murió una hermana, entonces uno como que siente que esos temas como lo que lo identifican, como que le hacen ayudar a hacer catarsis. Fantástica, fantástica. Ella en 3 páginas es capaz de contar historias que le hacen a uno cambiar de ánimo de principio a fin. Y el otro que me encantó, pero así encantó, es Daniel Ferreira, en la rebelión de los oficios inútiles. ¿La rebelión? Sí. De los oficios inútiles. También es un libro así de pequeñito, pero la forma como está escrita, los personajes, las voces, es fantástico. Se lo recomiendo totalmente. Cuando yo empecé a trabajar en una librería en el 30 de noviembre de 1988, una de las primeras cosas que hice fue comenzar a revisar los estantes y a sacar libros que quería comprar. En esa época yo ganaba 24.000 pesos y al mes ya debía más del sueldo. ¿Cómo? A ver, la primera, son lectoras de lo que les interesa leer de acuerdo a su gusto y al momento que estén viviendo y etcétera. 1. ¿Cómo controlar esa compulsión por comprar libros cuando uno es librero y tiene el acceso a ciertos libros de una forma tan fácil, tan inmediata? Y 2, ¿tienen muchos libros en su casa? ¿Tienen una biblioteca grande? Yo ya dejé de comprar libros porque ya los tengo en la librería. Pero sí hay veces me antojo de cosas que no se consiguen acá. Y entonces ahí sí es terrible, porque entonces uno empieza a ver el catálogo y a decir, ay, me gustaría este, no, y este también, pero vaya, haga la cuenta, ¿no? Y el DHL que cuesta un huevo. Entonces, afortunadamente no tengo tarjeta de crédito personal, sino en la empresa, entonces tengo un sensor que es mi socio, entonces él me pone, tate quieto, facilito. Entonces sí, trato de no comprar libros. Y hay libros que no quiero que se vayan de la librería, ¿no? Aunque no son míos. Entonces uno disuade al cliente y le vende otras cosas. Pero hay veces pasa el tiempo y ya tengo el desapego y entonces ya se lo puedo vender. Es una cosa rara, me pasa una cosa rara. En eso no soy tan fiel. Claro, cuando uno sí va a otro país y obviamente se va a ver librerías, porque uno se la pasa en esas, obviamente ahí también, o sea, uno no puede entrar a una librería sin comprar algo, imposible. Pero sí hay que ser medidos. De mi padre me acuerdo mucho que él siempre se lee el libro y lo regala, se lee el libro y lo regala. Entonces hay veces me sale
también como ese lado, ¿no? De no acumular, no ser acumuladora. Pero lo que pasa es que también soy muy consciente de cómo van las cifras en la librería, ¿no? Entonces, ver cuánto tengo que pagarle también a los proveedores mensualmente y la nómina hace que me contenga obviamente en los gastos, porque tengo que ser muy responsable de pagarle a los proveedores los libros que le he vendido, pero si me empiezo a gastar la plata, pues no va a poder funcionar el negocio. ¿Los 10 mejores clientes de la librería trabajan en la librería o trabajan en la librería? Entonces es difícil controlar la compulsión de comprar libros. Yo creo que yo me arrepiento de comprar un libro cuando digo, tengo como 10 que no he leído, ni siquiera los he abierto. No, son más de 10, estoy muy segura que son más de 10. Pero es eso lo que me detiene, ¿no? Ya me he comprado 4 libros, de verdad no los he leído, 5 libros. Y no creo que pare ese placer. Yo creo que es un placer comprar los libros así no se los lea uno. Tengo muchos libros en la casa, muy desorganizados, nunca he organizado mi biblioteca, totalmente desorganizada, pero uno abre las puertas y hay libros. Hay libros como en todas partes, como que no se le cabe como el espacio en la casa. Bueno, algún día la organizaré, no la tengo organizada. Hay otra cosa y es que hay veces hay clientes que quieren tanto un libro que tú lo tienes y es tuyo y se lo quieres dar, porque quieres hacerlo feliz. Entonces en ese momento yo sí me desprendo del libro, no tengo problema. Incluso de los que los amigos muy cercanos, autores, me han firmado, se los vendo y todo. Después se los confieso. A Nahum le confesé que le había vendido su libro, a Nahum Montt. Y el otro día le vendí un libro de Héctor Abad que tiene una dedicatoria súper bonita, pero llegó un chico adolescente que quería darle ese regalo a una chica a la que estaba, me imagino, que seduciendo. Y yo tenía el libro ahí y dije, no, vendámoselo, no regalado, vendido. Pero el mío que yo te dediqué también lo vendiste. ¡Ay, sí! Se me había olvidado. Es que sí, llegó a mí. Llegó a mí, y para que yo lo rededicara, era una operación, una triangulación rarísima. Dice, pero esto es el colmo, ¿cómo? Bueno, en fin, es cierto, un libro, claro. Es cierto, sí, pero bonito, te pusiste contento. Sí, un poquito. Además le agregué a la dedicatoria, porque se me sí, bonito, le puse una cosa para mí muy simbólica, le puse 3 puntos suspensivos y la fecha. Entonces, si lo vuelves a vender, tiene doble dedicatoria. Sí, pero es que no tenía el libro y ya lo quería y lo quería y lo quería. Y de aquí a que el proveedor me lo traiga, no, llévate el libro, porque ya lo quería. Es que yo creo que eso sí me gusta, hacer feliz al cliente consiguiéndole el libro que quiere, porque las librerías nuestras, chiquitas, no la pasamos consiguiendo libros, ¿no? Entonces siempre hay un error y es prometerle al cliente que se lo vamos a conseguir cuando no se lo conseguimos, que eso es terrible, porque es defraudarlo completamente. Y entonces ahí sí les digo a las niñas, por favor, no prometamos algo que no vamos a cumplir. Entonces nosotros sí no la pasamos buscando libros, incluso nos compramos libros entre las librerías para poder atender a los clientes muy, muy fieles a cada uno de nosotros. Y la otra cosa es que me encanta porque uno se pone a investigar dónde puede estar el libro, entonces uno llama a Árbol de Tinta a Alejandro, y entonces llama a Héctor Villarraga, y entonces empieza a llamar también, porque obviamente hay libros que ya no se consiguen nuevos, sino que toca usados, y es como a la cacería de ese libro. Esa tarea me encanta, ¿no? Como ir a la cacería del libro y conseguirlo y llamar al cliente y decirle, aquí se lo tengo. Eso me fascina, o sea, es como una labor policial de quién lo puede tener, quién lo puede tener. Ayer que estuvimos en Espantapájaros dije, demonios, aquí hay un resto de libros que yo estaba matándome buscando y los tenía Espantapájaros, porque claro, Espantapájaros es una librería infantil y juvenil, pero ella también a veces hace una selección de libros como para más adultos, y me encontré que tenía La Felicidad de Mancera y estaba allá y yo me he matado buscándola y estaba en Espantapájaros. Entonces sí, ese trabajo también nos gusta. Esa es una cosa muy chistosa que pasa en este mercado.
como les contaba, como que todos los libros, casi todos están en consignación y los proveedores, más o menos, tenemos los mismos proveedores todos. Pero cada vez que yo visito la librería de Ana, empiezo a decir, ¿y a mí por qué me han dado ese? Y lo mismo pasa, y yo creo que es más un tema como de exhibición, que eso sí marca como como la característica de la librería, ¿no? Lo que se cura, lo que se exhibe, lo que se muestra, lo que se ofrece. Aunque los libros pueden estar en el mercado para todas las librerías iguales, se ven distintas las librerías. Muy importante, le pone su tono. Ha nombrado varias veces a uno de los elementos, uno de los integrantes de la cadena del libro, desde que sale de la editorial hasta que llega a las manos del lector, que es a los distribuidores, a los proveedores. ¿Cómo es la relación, cómo llega uno a los proveedores cuando quiere poner su librería? ¿Cómo fue esa experiencia tuya? ¿Cómo fue la tuya al principio? Entonces, a mí Argentina me dio una cosa muy valiosa, y era tener un mínimo de lenguaje para que yo no resultara tan bruta cuando fuera a hablar con los distribuidores, ¿no? Cuando uno es cliente, como que uno los libros los ve, pero como que no entiende muy bien el tema de los sellos, ni quién los distribuye, ni cómo es la editorial, ni nada. Entonces en la librería yo aprendí a conocer eso un poquito, que había distribuidores, los distribuidores en general agrupan una serie de editoriales y sus clientes son las librerías. Entonces yo me vine a la feria, desde Argentina me vine a la feria de Bogotá con una lista. Entonces yo aprendí a hacer eso, ¿no? A que me tocaba entender quiénes ponían la feria de Bogotá. Entendí que la feria de Bogotá no era de librerías, sino de distribuidores o editoriales, y entonces hice la lista y me fui stand por stand diciendo, voy a poner una librería en octubre, esto era a mayo, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Y en dónde has tenido experiencia de librería? No, no he tenido experiencia de librería. Ah, sí, ¿cómo estás con...? No, voy a poner una librería, quiero poner una librería y quiero saber cómo hago para que tú me des tus libros. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo me acuerdo haber hecho en el primer caso de negocios es poner una plata para comprar libros. Y qué buena sorpresa que no me tocara comprar los libros, para mí era sorprendente, ¿no? Que eso no me tocara. Entonces, de verdad que lo que hice yo fue andar toda la feria del libro de Bogotá presentándome, y lo único que tenía yo que mostrar eran los bocetos que tenía del arquitecto, cómo iba a adaptar la casa. Entonces, para que me creyeran que el proyecto era serio, yo les mostraba en mi iPad que mira que aquí en esta parte de la casa vamos a poner el área de literatura no sé qué, y aquí el área de literatura juvenil. Entonces como que le empiezan a creer a uno. Lo siguiente que pasa es un tema administrativo, ¿no? Entonces le toca a uno empezar a llenar todos los papeles, porque realmente lo que le están dando a uno es un crédito, entonces uno le toca calificar como crédito. Yo iba a abrir la librería el 23 de octubre de 2014 y la fecha la puso Diana Uribe, que muy amablemente dijo, a mí me encantan las librerías y yo voy a ayudarla en la inauguración. Entonces tocaba abrirla el 23 de octubre de 2014. 3 semanas antes, yo sabía que la librería necesitaba mínimamente unos 6.000 o 7.000 libros para que no se viera desocupada, porque es una casa de 3 pisos. Y tenía una confirmación de un proveedor que me había dicho, ya te aprobé y te voy a dar 3 millones de pesos en libros. Eso no son 100 libros. Y yo decía, pero... Entonces yo ya tenía estanterías, tenía todo. Había hecho una compra panoplia para traer algunos libros importados que no se vendían acá. Y entonces eran como otros 200 libros. Van 500. Y no tenía ni idea si me habían creído o no, de verdad que era muy tenso, porque eso sí fue estrés, porque yo de verdad, nosotros habíamos hecho un trabajo muy serio, yo había empezado a armar mi equipo de trabajo como desde junio, y les había dicho, algunos todavía están conmigo trabajando, que me ayudaran a hacer una selección inteligente de los libros, porque yo no sabía cómo es eso, entonces habíamos hecho los pedidos a todos los proveedores,
tal vez unos 50 en ese momento habíamos hecho contacto, y habíamos hecho algunos pedidos y yo había hablado personalmente con todos ellos, pero de verdad no sabía. Y cuando empezaron a llegar las cajas, entonces este que me había hecho que 3 millones me mandó 6 cajas, entonces eran más que los 3 millones. Y así empezaron a llegar las cajas, pero fue muy tenso, porque nadie le dice a uno cuánto, sino que ellos van adaptándose. Finalmente, se vuelve muy bonito cuando uno no le toca perseguir, sino cuando viene gente a decirle a uno, ay, quiero que me distribuyas en tu librería. Yes. Más o menos ya tengo, sí, algo los convenció, pero fue mucha incertidumbre. En general la relación es un contrato de consignación, es un contrato en donde uno se compromete a contarle cuánto vendió el mes anterior en los 5 primeros días hábiles de cada mes, y uno tiene que pagar contrafactura, en general a 30 días. Tiene el precio, lo pone el distribuidor, el precio del libro lo pone el distribuidor, el librero retiene una parte que es entre el 35 y el 40, dependiendo de la librería, dependiendo del distribuidor, y eso es lo que le permite a uno pagar los gastos fijos de la librería. Y tiene que generar unas ventas para que eso funcione. Entonces todo el inventario, mucho del inventario es del distribuidor, y si uno no es organizado, puede quebrar la librería. Eso es lo que pasa, porque entonces uno empieza a no controlar el inventario, a no saber dónde están los libros, toca llevar todo el ordenamiento, todo el seguimiento de la trazabilidad, digamos, del libro desde que entra hasta que lo devuelve o lo vende. Ahorita tengo 150 proveedores más o menos, transo con 80 de ellos más o menos mensualmente, y así vamos trabajando con ellos. Sí, uno necesita, obviamente, hay veces cuando comienza un padrino, ¿no? Que te abra las puertas si no eres conocido en el sector, que te dé como el aval porque o sea, es comprensible que el editor o el distribuidor te está dando unos libros y no sabes si te los va a pagar o se los vas a devolver. Entonces es un voto de confianza. Así uno firme el pagaré y todo lo que tiene que firmar, porque sí, efectivamente es un crédito, ¿no? Entonces no sabemos si la librería va a pagar el crédito. Uno logra entonces, siendo muy organizado y siendo muy cumplido en los cortes y en los pagos, hacer que entonces el resto de proveedores te empiecen a dar los libros. Entonces eso es una cosa, la confianza se logra con el tiempo y siendo muy cumplido y muy honesto con los pagos, porque obviamente si uno se da cuenta que definitivamente mensualmente las ventas que estás haciendo y el margen con el que te quedas no te está dando para mantener la librería, pues obviamente es mejor cerrar, porque pues a muy corto plazo lo que pasa es que vas a tener una deuda, y eso pues le ha pasado a unas librerías, ¿no? Lastimosamente. Entonces, sí, saber uno cuánta plata necesitas para funcionar, para saber cuánto tienes que vender, y si esa meta no se logra, no se puede. O sea, si la cosa no mejoró un mes, otro mes, eso no va a mejorar. Entonces yo creo que es eso, ¿no? La confianza y ser muy claros con el proveedor. La otra cosa es que también hay veces hay que ser muy respetuosos con ellos, porque los libros son de ellos y están en nuestras librerías en consignación. Entonces ellos también están arriesgando el dinero, y pues si nos piden el libro toca devolvérselo. Eso es horrible, porque obviamente todo el tiempo se nos están llevando los libros, pero pues son los libros de ellos, entonces pues ahí no hay nada que hacer. En ese caso uno a veces les compra, pero a veces no les compramos, porque a veces rematan los libros y compramos el libro al precio normal y después están los saldos, entonces es una cosa terrible. Antes las librerías funcionaban por firme, pero eso se terminó, entonces ahora todas es a consignación. Sobre el tema de independencia, quería como aclarar una cosita. En mi opinión, la dependencia se define claramente que uno no dependa de un solo proveedor para que la librería funcione. Entonces le toca tener una mezcla y entender cuál es el riesgo que está teniendo. Me acuerdo en esas negociaciones que los proveedores me decían,
y aquí vas a tener que poner el stand de esta cosa. Yo no voy a marcar esto, yo voy a clasificar la librería como a mí me parezca, de alguna manera. Ay, pero es que es más bonito tenerlo por editorial. No lo sé, de verdad no lo sé. Entonces yo quiero narrativa europea y ahí va todo revuelto. En infantil es más fácil ponerlo por editorial porque son otro tipo de libros, pero entonces no, yo no voy a poner, yo no estoy vendiendo espacios con marcas de… Eso no es ni bueno ni malo, es simplemente una estrategia de una definición. Eso me ocasionó algunos rechazos al principio, pero me gané finalmente. Sí, porque entonces la librería pierde su identidad y nos volvemos un exhibidor de muebles de los proveedores, que además son horribles. O nos mandan libros que nosotros no es el perfil de la librería, no son los clientes no buscan esos contenidos, entonces sí es una tarea que todo el día tenemos, que es la devolución de los libros. Eso es una tarea horrible, devolver, recibir y devolver. Yo creo que en el futuro dirán, mira, esto es lo que hacían, ¿no? Porque es que hay demasiada oferta de libros. Yo siempre le digo a los editores, por favor, menos novedades, o sea, quitemos esta locura de la super oferta, que los libros llegan, si no se venden entonces los recogen, los pican, y entonces una tarea absurda en que los libros no alcanzamos ni a leernos la contratapa del libro para saber de qué es. Entonces yo creo que sí el sector debería un poco pensar más en los libros de larga vida, en los long seller, y apuntarle menos a las novedades, porque es una cosa muy loca, ¿no? A mí nunca me mostraste el iPad del que hablas, y yo tengo la imagen tuya en esa feria del libro, que me causó una curiosidad y una extrañeza muy grande, que una señora muy amable y muy elegante se acercara a contarme que iba por una librería con el nombre de una santa, que era la santa de las librerías, que es Wilborada. ¿Y el número cuál es que es? 1047. 1047, sobre todo porque era una santa. ¿Era una bruja? Bueno, ¿era una bruja Wilborada? No, realmente se llamaba reclusa. En la Edad Media, las mujeres de sociedad, cuando se volvían ermitañas, pero en la ciudad, se les decía reclusas. Y entonces ella era como una ermitaña que se fue a vivir como reclusa al lado de la abadía de San Galen, que era una abadía masculina, ¿no? Entonces ella vivía como 500 metros en una celdita, que era donde se recluían, pero era sabia. Entonces, y era profetisa, y entonces profetizó que iban a destruir San Galen. Y en San Galen había una linda biblioteca. De hecho, existe la biblioteca y los libros y los códices están digitalizados, están guardados todavía. Y entonces ya llamó al abad, destruyeron San Galen, allá la mataron, pero todos los libros se salvaron. Por eso es la santa de los bibliotecarios. Y la canonizaron en 1047. La dirección de mi librería es 1047. Entonces, yo quería ponerle un nombre medieval a la librería, y no lo encontraba, y un día me di cuenta que la dirección era 1047. ¿Qué pasó en el año 1047? Canonizaron a Wilborada. ¿Quién es Wilborada? La santa de los bibliotecarios. La librería se va a llamar Wilborada, ¿no? A mí me causó curiosidad, mucha curiosidad eso, desconfianza también me causó, porque hace tantas preguntas esta persona que no conozco, y además los libreros por lo general creo que somos una raza de desconfiados, con muchas cosas, con la información y con lo que nos rodea, con nuestro hábitat. Y después cuando vi la librería, pues resulté totalmente admirado, porque creo que es una de las librerías más bonitas de la ciudad, y es una librería con una selección de verdad muy buena. Cada una de ustedes tiene una librería, su librería muy particular, y totalmente diferente de las demás. Ya les pregunté cómo se les ocurrió poner una librería, cuándo tuvieron la idea. ¿Hay algún modelo, alguna imagen, alguna librería cualquiera en la cual se basaron o dijeron, yo
Wilborada, yo Casa Tomada, voy a hacer esta librería así que porque quiero que se parezca a esta, porque me gusta, o realmente sencillamente salió y se fue creando con el paso del tiempo? No, en mi caso se fue creando con el paso del tiempo y todavía no se ha terminado. Porque, bueno, teníamos la casa, que es muy importante, ahí en el barrio Palermo, y nosotros empezamos a hacer la librería hace 10 años y empezamos solamente por uno de los espacios de la casa, lo que era la sala. Después nos fuimos tomando el comedor, después otro espacio donde están los libros infantiles, después se hizo el café, se hizo la pérgola, se arregló el ático, todavía nos falta tomarnos el garaje y el segundo piso. Entonces, a lo largo de estos 10 años se ha ido haciendo la librería, ¿no? Entonces, digamos que yo no tuve la idea de voy a parecerme o me gustaría hacer como esta librería, no. Se fue haciendo en la casa. Fabricio, mi esposo, es carpintero, entonces a él le ha tocado ir haciendo los muebles, que son todos siempre en pino, en madera, una cosa bastante sencilla y rústica. Entonces nos gusta la madera porque es un material cálido, muy bonito, entonces digamos apostamos como por ese material. Bueno, también era económico, ya puedes conseguir la madera seca, cepillada, ¿no? También está como la parte práctica. Y Fabricio pues fue haciendo el café, fuimos consiguiendo las, o sea, hemos ido como cuando uno compra una casa y la empieza a hacer, igualito. Y la otra cosa que a mí me gusta de la librería es que los clientes nos van trayendo regalos. Entonces hay un cliente que nos llevó a regalar la escalera. Hay otra cliente que dijo, como ahí hacemos la comida también, pocas cosas, pero las hacemos ahí caseras en la cocina. Entonces otro cliente me dijo, ay, me he dado cuenta que cuando hacen las empanadas, se les pega la empanada en la lata, entonces nos compró unos, ¿cómo se llama? Serían como unos individuales de silicona, para que las empanadas no se nos peguen. Y yo, pero este cliente tan observador, Dios mío. Entonces los clientes nos han ido regalando adornos para la casa, pero también nos han ido regalando cosas que necesitamos para la librería, ¿no? Entonces me parece súper bonito, o sea, me encanta que sean así como de cariñosos con la librería. No le hemos hecho inauguración, ni celebramos, ya cumplimos 10 años, pero tampoco lo celebramos, porque la meta es llegar a los 50 años. Entonces tengo que vivir 40 años más. Es decir, están invitados dentro de 40 años a la celebración de los 50 años de Casa Tomada. Pueden ir en cuerpo o en espíritu, ¿no? O sea, no hay problema. Entonces sí, es una librería que se ha ido haciendo, pero que todavía no la hemos terminado de hacer. Porque para poder tomarnos el segundo piso, necesitamos que todos ustedes vayan allá y nos compren libros, y así yo puedo contratar más libreros y poder abrir el segundo piso, ¿no? Porque necesitamos la gente que atienda también el segundo piso. El proyecto ahora es desocupar el garaje y hacer la entrada por el garaje también. Entonces vamos a ver, prometo que antes de que se acabe este año, vamos a hacer la entrada por el garaje. Es una librería en construcción. El nombre es de Casa Tomada, por el cuento de Cortázar. Hugo Chaparro Valderrama, que es un amigo muy querido y es escritor también, fue el que propuso el nombre de Casa Tomada. Y mi librero en su momento propuso La Mujer Barbuda, la novela de Ramón Illán Vaca, y obviamente pues sí era divertido, pero después me iban a decir La Mujer Barbuda. Pero sí me hubiera gustado algo así, pero no, ganó Casa Tomada y pues ya, o sea, eso es Casa Tomada, no hay nada que hacer. Quiero, antes de darte la palabra, la primera imagen que yo tengo de la librería Casa Tomada es que unas personas me hablaron de una librería que estaba siempre cerrada, que no abría la puerta. Entonces yo decía, pero uno cómo va a una librería que no abre. Entonces siempre tuvo como ese halo de misterio, y efectivamente le toca a uno llegar y timbrar y esperar que alguien le abra a uno. Abren rápido, eso sí. No, a veces se demoran. ¿Ah, sí? Ahora sí. Yo también me acuerdo cuando vi a Álvaro en la Feria del Libro,
fue mucho susto, porque entonces yo le iba contando a la gente que iba a poner una librería, ¿no? Algunos eran escépticos, otros muy ayudadores. Álvaro me dice, ¿y por qué piensa que su librería va a funcionar? Muy con tono golpeado, ¿no? Yo creo que la librería va a funcionar porque la gente le va a gustar estar en la librería. Eso no es suficiente. Yo, Dios mío, Dios mío. Me sirvió mucho, porque tener ese tipo de conversaciones, que fue lo que hice con mucha gente, te sirve para reevaluar cosas, como por ejemplo poner el café, de verdad que yo no quería café, o confirmar cosas. Y yo sí creo que la librería es lo que es la librería, porque la gente quiere ir a la librería y quedarse en la librería. Pero eso lo tuve que volver a meditar, ¿no? Y volver a decir, ¿de verdad es suficiente? Claro, para que eso pase hay que tener una serie de elementos, pero me sirvió mucho. Nunca se me va a olvidar, porque de verdad me asusté. Yo decía, este señor sabe mucho. Yo no me acuerdo de nada de eso. Sí, fue todo eso. Yo quería una librería de barrio, para mí era fundamental. A mí me parece que la vida de barrio se ha perdido mucho en Bogotá, ¿no? Y una de las cosas que tuve en Argentina fue esa delicia de vivir la vida de barrio, ¿no? De hacer la compra diaria, de tener alrededor todas las cosas, y que yo creo que yo la bebía de niña. Yo crecí, la librería mía queda en Quinta Camacho, yo crecí en ese barrio, mi apartamento quedaba 3 cuadras más al sur de donde es la librería, mi colegio quedaba literalmente, es la enseñanza ahí donde está arriba en la librería, todo pasaba en esa zona. Entonces a mí me parece que tener una librería lo que hace es influir la vida de una pequeña comunidad que a la larga es el barrio. Entonces para mí era importante el barrio. Yo no tenía un modelo de librería en la cabeza, pero sí tenía como unas condiciones. No tenía que ser en un centro comercial de ninguna manera, tenía que ser una calle que tuviera movimiento, pero que no fuera principal. Y entonces buscaba cosas. Entonces, por ejemplo, una de las casas que vi queda como en Chico Miranda, que no sé si lo identifican, es en la 106, es un barrio clase media, que queda al lado de unos edificios que construyeron como de militares, que queda al lado de unos alemanes, que hace que haya una comunidad suficientemente importante como para que tenga una librería. Y no pude contratarlo, fui a La Soledad, pero había muchas librerías, La Candelaria imposible de comprar, Usaquén dificilísimo de comprar, y un día una amiga que me estaba ayudando a conseguir la casa me dice, te tengo una casa en Quinta Camacho. No, pero eso no puede pasar, o sea, yo ya vi las casas de Quinta Camacho, no existen, no existen. Una señora que vive hace 40 años en esa casa quiere vender la casa. Bueno, está bien, una cita, me demoré 15 minutos. Señora, es que quiero poner una librería. Yo a usted sí se la vendo. Y me la vendió. Y es esta casa. Y después, todo este proyecto está lleno como de bendiciones, o sea, como de verdad de buenas señales, ¿no? Entonces, ahora hay que adecuar la casa. Eso pasó como 1 año y medio antes de que yo realmente abriera la librería. Entonces, bueno, necesito a alguien que me ayude a entender qué es lo que quiero. Yo tenía como unos parámetros, yo quiero que la casa tenga mucha luz, que sea cálida, la madera es súper importante. La casa le ayuda mucho, no sé si a ti te pasa, estructurar qué es lo que quieres poner en cada parte, ¿no? Entonces, como quiero que la gente se quede, la sala es la sala, y el comedor es el café, y yo quiero tener una biblioteca que la gente entre y se admire que hay una cantidad de libros, o sea, que se vean los libros. Entonces necesito como doble altura, entonces como que uno se va imaginando el tema. Y entonces me dicen, yo le tengo un arquitecto que ha hecho como cosas en Barcelona, es colombiano, pero ha hecho como cosas en Barcelona restaurando casas, se lo voy a presentar. La primera vez que me senté con Alejandro en la casa, yo le decía, quiero que tenga esto. Y el tipo va dibujando, él no hace cosas en computador, sino todo lo hace a lápiz y en acuarelas. Y entonces esos eran los bocetos que yo tenía, todas las
pinturas que hacía Alejandro y que me iba interpretando. Duramos 10 meses diseñando esto, entre conversaciones, porque yo seguía trabajando en lo que estaba trabajando. Y yo creo que es un proceso que uno va construyendo paso a paso, poco a poco, con unos elementos, porque yo no soy capaz de diseñar nada, pero soy capaz de decir qué me gusta rápidamente y qué no me gusta rápidamente, y eso es importante, porque entonces la gente avanza. Y entonces Alejandro además me ayudó a hacer todo lo que es el interiorismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, diseñar unos muebles. Los libros en las librerías, también me lo dijeron, todos los libros con los que hablé, se venden los libros que están de portada. Todo lo demás es muy bueno que esté, pero los que están en portada funcionan. Entonces, hacer unos muebles que permitieran tener libros en formato portada. Unos muebles que permitan que la gente se quede. Entonces, la sala, entonces, ¿cómo conseguir los muebles de la sala? Alejandro, tan querido, porque a mí todo eso me aburre mucho. Él iba y me hacía todo el mercadeo y me decía, estas salas pueden gustarte. Y yo, de verdad, muy chévere. Y entonces fue una construcción en donde además todo el mundo compró el proyecto. El carpintero que hizo las cosas, el herrero que puso las barras, de verdad todo el mundo decía, ¡ay, qué proyecto tan bonito! Y entonces la casa tiene mucho amor y se siente una energía súper buena. Quiero recomendar unos libros. ¿Qué libros nos vas a recomendar? Bueno, como aquí estoy de librera, quería contarles que hay un libro lindísimo, que seguramente muchos de ustedes ya lo han leído, que es este libro que se llama 84 Charing Cross Road, que es, el título es la dirección de la librería que existía en Londres, y creo que este debe ser nuestro libro, sí, de cabecera de los libreros. ¿Por qué? Porque es una correspondencia entre un librero y una clienta. El librero está en Londres, pero la clienta está en Estados Unidos. Y entonces es a lo largo de todas estas cartas uno va conociendo obviamente la búsqueda bibliográfica que hace el librero de las solicitudes que le hace ella, pero a lo largo de esas cartas uno se da cuenta que ellos empiezan a entablar una relación muy estrecha, una amistad, y empiezan a darse regalos, y cuando yo le contesto a un cliente un correo electrónico siempre me siento mal. Porque claro, ahora es, ya llegó su libro, cuesta tanto, lo esperamos en la librería. Y cada vez que contesto un WhatsApp, un Facebook, un correo electrónico, digo, Dios mío, ¿cuándo voy a aprender a hacer esto? A hacer una correspondencia con los clientes, ¿no? Claro, los tiempos han cambiado, ¿no? Ahora estamos un poco más ocupados, las tecnologías nos han hecho más trabajo, pero yo creo que hay que volver siempre a tratar de entablar una relación como esta relación real que existió y que tan bonito un editor haya dicho, publiquemos estas cartas, ¿no? También eso me parece chévere. Muy barato, además cuesta 39.900 en esta edición de lujo de Anagrama. Hay una película preciosa Sí, basada en la este libro pasamos. que se llama, en español se llamó Nunca te vi, siempre te amé, que Sí. también se la recomiendo. Sí, la pasamos la semana pasada en la librería porque también pasamos cine los lunes y viernes. Y como estamos en una biblioteca, salió este libro de una editorial muy bonita que se llama Animal Extinto. Es un libro que escribe, ay, se me olvidó el nombre de ella, Chiquillo. La autora no está en la portada, imagínense. Jessica Chiquillo. Jessica hizo, me imagino que una práctica en una biblioteca, y lo que hizo Jessica fue un diario de cuando estuvo en la biblioteca. Entonces ella va contando día por día lo que va pasando en la biblioteca. Entonces es una cosa muy bonita porque son todo el trabajo que ella hizo en la biblioteca, pero la gente que conoció, los libros que encontró, un perro que se metía a la biblioteca. Entonces yo creo que como estamos en una biblioteca, esta biblioteca debería comprar muchos ejemplares para el resto de las bibliotecas. Mire, por ejemplo, lunes 3 de agosto, hay libros intrusos por doquier, pero también hay buenos intrusos entre secciones. Tomás Moro yacía perdido, derrotado en medio de libros de economía y estadística. Ya lo liberé de aquel encierro numérico. Y todos los textos son así. Hay uno muy bonito, que es el que nos pasa a nosotros. Odio hacer inventario, ¿no? Odiamos, esto lo odiamos. Así que les recomiendo este libro de Jessica, es súper bonito porque como que entabla una relación muy bonita de ella y su relación con la biblioteca.
y con los libros que además, con los que estuvo trabajando durante el tiempo que estuvo trabajando. También hay temas obviamente políticos en este texto. Ahí ella está hablando de un libro que se encontró que ayuda a cómo prevenir la homosexualidad, y es del año 2009, ¿no? Bastante reciente. Así que les recomiendo este libro de Jessica. Mira que dicen por la contraportada, dice, ¿qué libro estás buscando? Súper bonito. Y como yo había hablado mal del señor Carlos Ruiz Zafón porque era un libro de playa, qué horror. El sábado pasado hicimos, en la librería hacemos unos almuerzos literarios, escogemos un libro, Leandro, que es el cocinero, hace una lectura, interpreta libremente también el libro y hace una propuesta de menú. Y después todos almorzamos y comentamos la lectura que hemos hecho. Camilo Jiménez, nuestro bibliotecólogo, que hoy nos hizo una lindísima, nos metió en la sala de los libros que tienen aquí invaluables, ¿no? Sí, los tesoros, allá estuvimos hoy metidas. Entonces Camilo fue el que hizo la charla en la librería el sábado, y como yo sabía que venía para acá, entonces dije, pues chévere, voy a leer un fragmentico de este libro de Carlos Ruiz Zafón, porque esta es la historia de un chico que su padre es librero, y que además también tiene un librero de viejo, y hay un libro perdido, y está el cementerio de los libros olvidados, que puede parecer tu librería. Entonces les voy a leer solo un fragmentico. Las ventas se reducen año a año. Yo soy optimista y me digo que lo que sube baja, y lo que baja algún día ha de subir. Bea dice que el arte de leer se está muriendo muy lentamente, que es un ritual íntimo, que un libro es un espejo y que solo podemos encontrar en él lo que llevamos dentro, que al leer ponemos la mente y el alma, y que esos son bienes cada día más escasos. Cada mes recibimos ofertas para comprarnos la librería y transformarla en una tienda de televisores, de fajas o de alpargatas. No nos sacarán de aquí como sea, nos sacarán de aquí como sea, pero con los pies por delante. Entonces yo creo que esa es como la idea. Pues muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a ustedes dos por esta conversación maravillosa que podría seguir mucho rato, pero ya pues hay que marcar tarjeta. Una última coñita. Es importante para la ciudad tener librerías de barrio. Muy importante. Copien nuestras ideas. Exacto. No vendamos la franquicia. No. No, pero pueden ir y les damos todos los consejos. Eso es Sí. que eso era lo que quería decir. Tenemos una asociación de libreros independientes. Si quieren saber, si quieren explorar, si quieren construir, estamos más que dispuestos a ofrecerles, digamos, la experiencia que hemos tenido. Yo creo que pueden haber modelos sostenibles para una librería, no para hacerse millonario, no, nunca se van a hacer millonarios, pero lo van a hacer sostenible, van a sostener a su familia. Y si logramos poner una librería en cada barrio, eso sería fantástico. Sí, y yo creo que lo ideal es empezar con el proyecto chiquito e irlo creciendo, ¿no? A medida que uno va consiguiendo el público, la credibilidad, la gente. Casa Tomada está en el barrio Palermo, entonces mucha gente nunca en la vida había entrado a una librería y tampoco era lector. Y ahora hay lectores gracias también a Casa Tomada. Entonces también hay que hacer que el libro esté cada vez más cerca de los lectores. Entonces, hacer librerías de barrio, ¿cierto? Nosotros los financiamos.